Muy buenas noches, bienvenidos al Rincón de Lucifer. El día de hoy traemos El envío por Sebastian Fitzek. Capítulo 6. La rosca de tornillos se abría paso a través del tímpano de Emma. Se introducía en su cerebro. No sabía quién había conectado el taladro acústico que puncionaba su amígdala cerebral, el punto donde reside el miedo, tan temprano por la mañana, sumiéndola en el pánico. Nunca había considerado que su casa de la avenida Teufelsí fuese algo especial, aunque era el único edificio aislado del barrio. El barrio, junto a la Heerstraße, consistía en encantadoras casas adosadas de los años 20 y durante casi un siglo, hasta que en las últimas semanas Philip la había convertido en una pequeña fortaleza. Su pequeña casa solo destacaba porque uno podía rodearla sin pisar el terreno del vecino. Para gran alegría de los niños del vecindario, que antes, durante los cálidos días de verano, disfrutaban organizando carreras a través de su jardín. Atravesaban la cerca abierta y corrían a lo largo de la estrecha senda de guijarros. Giraban a la izquierda bajo la ventana del estudio, cruzaban el jardín delantero con un tanto asilvestrado y alcanzaban la calle, donde el ganador debía golpear la vieja farola de gas y gritar «primero». Antes, en el tiempo anterior al peluquero. En la actualidad, la cerca de madera había sido reemplazada por grandes puntales metálicos gris verdoso, anclados en la tierra y supuestamente a prueba de jabalíes, si bien los jabalíes eran lo último que Emma temía. Sylvie, su mejor amiga, creía que tenía un miedo cerval al hombre que aquella noche en el hotel le había hecho cosas horrorosas, pero se equivocaba. Claro que temía que su agresor pudiera volver, pero lo que le daba más miedo era ella misma. Como psiquiatra, Emma conocía los síntomas de una paranoia aguda. Irónicamente, había escrito su tesis doctoral sobre ese tema y, además, la pseudología, el estudio de las mentiras enfermizas. Era una de sus especialidades. Ya había tratado a numerosos pacientes extraviados en sus alucinaciones y sabía cómo acababan. Y aún peor, sabía cómo la paranoia se había iniciado en ellos, al igual que en mi caso. Seguida de Samson, a quien el timbre había despertado de su amodorramiento, Emma avanzó silenciosamente hasta la puerta principal con el agudo timbrazo aún resonando en sus oídos. ¿Visitas? ¿A esta hora? ¿Justamente ahora, cuando Philip ya se ha marchado? Samson le pegó un empujoncito en el morro, como si la animara a seguir avanzando y dijera, venga ya, no es difícil. No gruñó y tampoco enseñó los dientes, tal como solía hacer cuando un desconocido llamaba a la puerta, así que a lo mejor no la amenazaba ningún peligro. ¿O sí? Emma tuvo ganas de echarse a llorar allí mismo, en el pasillo. Llorar, de momento, era su actividad predilecta desde hacía 158 días, 12 horas y 14 minutos. Desde mi nuevo peinado. Se llevó la mano a la frente, al nacimiento del cabello, y notó que había crecido bastante. Ese día ya lo había comprobado varias veces en una hora. Se acercó a la maciza puerta de roble y abrió la cortinilla que cubría el cristal del tamaño de un platillo empotrado a la altura de los ojos. Según la oficina del registro de la propiedad, la avenida Teufelsí se encontraba en el distrito de West End, pero en comparación con las mansiones por las que ese barrio elegante era famoso, su pequeño hogar más bien parecía una caseta de perro con peldaños de entrada. Se encontraba en el centro de la rotonda de una callejuela empedrada difícil de rodear para coches grandes y casi imposible para furgonetas. Vista de lejos, su casa encajaba muy bien en el vecindario, con su tosco enlucido claro, las anticuadas ventanas de marco de madera, el techo de tejas color arcilla y los escalones de ladrillo rojo parduzco que conducían a la puerta, a través de la cual ella atisbaba en ese momento. Aparte de la cerca, las últimas reformas no resultaban visibles desde el exterior. Los sensores de cristales rotos, la cerradura electrónica, los detectores de movimiento en los techos o el botón de emergencias que Emma estaba rozando, por si acaso. Eran las 11 de la mañana de un día nublado. El cielo cubierto de nubes grises parecía al alcance de la mano, pero no llovía. Tal vez hacía demasiado frío, y tampoco nevaba como lo había hecho sin parar durante los últimos días. Emma pudo distinguir al hombre detrás de la cerca con toda claridad. De lejos parecía un roquero turco.
Tez morena, cráneo rapado, barba larga y aros de metal plateado del tamaño de una moneda colgando de las orejas. Era un hombretón de más de 100 kilos de peso y llevaba guantes amarillos y azules. A Emma le pareció que en cada uno de los dedos tenía tatuada una letra diferente. No es él, gracias a Dios, pensó, y fue como si su alma se liberase de una tonelada de peso. Aliviada le indicó a Samson, que permanecía junto a ella con las orejas erguidas, que se apartara. Presionó el pulsador de apertura de la verja y aguardó. Encerradas entre el Teufelsberg al norte, diversas escuelas e instalaciones deportivas al oeste, la autopista de la ciudad de Abus al sur, así como los ramales del tren suburbano y del ferrocarril federal al este, alrededor de unas 150 familias, en su mayoría de clase media alta, tenían su hogar en aquel barrio junto a la carretera, una especie de comunidad rural en medio de una ciudad de millones de habitantes, con todas las ventajas y desventajas que supone vivir en una aldea. Por ejemplo, la circunstancia de que todo el mundo se conoce y sabe el nombre de todos, también el del cartero. Fin del capítulo 6. Hola, Salim. Buenos días, doctora. Emma había aguardado a que subiera los escalones de ladrillo, y solo entonces entreabrió la puerta, tanto como se lo permitía el pestillo de metal. Sentado a su lado, Samson empezó a menear la cola como siempre cuando oía la voz del cartero. Lamento haberlo hecho esperar, estaba en la planta superior. Se disculpó Emma con voz ronca, había perdido la costumbre de hablar. Descuide, descuide. Salim Yusgek depositó un paquete en el escalón superior, debajo del alero. Se quitó un poco de nieve de los zapatos y sonrió al tiempo que extraía la golosina de rigor del bolsillo del pantalón. Como siempre, se aseguró de que Emma no tuviese inconveniente y, también como siempre, ella le indicó a Samson que podía comer la galleta para perros. ¿Cómo se encuentra hoy, doctora?, quiso saber Salim. Bien, acabo de tragar 10 miligramos de Cipralex y de las 9 a las 11 respiré con la cara metida en una bolsa de papel. Gracias por preguntar. Un poco mejor. Mintió, con la sensación de que su intento de devolverle la sonrisa se notaba forzado. Salim era un hombre compasivo. De vez en cuando le traía un cazo de sopa de verdura preparada por su mujer, para que no siga quedándose en los huesos. Pero su preocupación por ella se basaba en suposiciones erróneas. Para que el vecindario no se excediera en sus cotilleos acerca de por qué la doctora de pronto no salía de su casa, se pasaba todo el día envuelta en la bata y desatendía su consulta. Philip le había contado a la dueña del kiosco que Emma sufría una grave intoxicación alimentaria que casi resultó mortal y había afectado a sus órganos. La señora Kolowski era la cotilla más grande del barrio, y así, cuando el murmullo de Radio Makuto llegó hasta Salim, la intoxicación se había convertido en un cáncer. Pero era mejor que la gente creyera que Emma había perdido el pelo debido a la quimioterapia y no que cotillearan sobre la verdad, sobre ella y el peluquero. ¿Cómo habrían de creerle los desconocidos si su propio marido no lo hacía? Philip se esforzaba por ocultar sus dudas y había realizado investigaciones, pero no descubrió casi nada que apoyara la versión de Emma sobre los odiosos acontecimientos. En el uso del idioma chino, japonés y coreano, el número 4 guardaba cierto parecido con la palabra muerte, y por eso se consideraba gafe en algunos círculos. En la región donde hablaban cantonés, el número 14 incluso equivalía a muerte segura, por lo que los propietarios del Lesen, oriundos de Guangdong, no solo renunciaron a utilizar esos números en las habitaciones, sino incluso la cuarta y 14ª planta. Y la suposición obvia, que Emma se había equivocado en cuanto al número de habitación, tampoco resultó muy útil. Un vistazo bastaba para comprobar que las habitaciones 1903 y 1905 habían sido reservadas durante toda la semana por una madre y sus 3 hijos, procedentes de Australia y de vacaciones en Berlín. No se hallaron rastros de una irrupción violenta o un ataque en ninguna de las 2 habitaciones, y en ninguna de las 2 colgaba un retrato de Ai Weiwei, lo que no resultaba sorprendente, puesto que no había ninguna fotografía del artista conceptual chino en todo el hotel. Otro motivo para que el caso de Emma no gozara de prioridad entre los investigadores y que cada vez dudaran más de su cordura.
¿Cómo podía tomarle a mal su escepticismo a Philip, dada una historia tan inverosímil? Una violación en una habitación de hotel que oficialmente no existía y que unos momentos antes del supuesto hecho había sido registrada por ella a fondo. Además, Emma afirmaba haber sido violada por un asesino en serie sin rostro, que de hecho era conocido por raparle la cabeza a sus víctimas. Todas ellas pertenecían al ámbito de la prostitución y ninguna había sobrevivido, pues esa era otra de la marca del peluquero. Asesinaba a las señoritas de compañía a las que asaltaba en sus habitaciones de hotel. Solo me dejó con vida a mí. ¿Por qué? Así que no resultaba sorprendente que la policía no atribuyera su agresión al peluquero, y debido a eso los colegas de Philip la consideraban una chiflada que se había automutilado e inventaba historias de terror. Pero gracias a eso, al menos se había quitado de encima a la prensa, pero no al cartero. No esperaba que pasaría tan temprano, dijo, y le abrió la puerta a Salim. Hoy me caí de la cama, repuso el cartero sonriendo. Desde que ya no salía de la casa, Philip incluso era el encargado de sacar a pasear al perro. Hacía que le llevaran gran parte de lo que necesitaba. Ese día Salim cargaba con pocos paquetes. Ella firmó el recibo de sus lentillas y se alegró de que la farmacia online por fin le hubiera enviado los analgésicos. El paquete de cartón, un poco más grande, seguramente contenía unas abrigadas pantuflas. Y por último, la caja diaria de comestibles que le enviaba el supermercado online según el correspondiente pedido. Quien se encargaba de comprar las bebidas y todo lo que no se estropeaba, conservas, jabón de lavar o papel higiénico, era Philip, pero era mejor que las verduras, la leche, el pescado, la mantequilla y el pan no quedaran tirados en su coche, ya que a menudo debía cumplir con un servicio y regresaba a casa horas después de lo esperado. Últimamente no se había ausentado durante varios días como ese fin de semana, no desde que aquel psicópata la anestesió e inmovilizó, le quitó el pijama y se tendió sobre ella con todo su peso. En los últimos meses, Philip había insistido en permanecer junto a ella por las noches. Incluso quiso anular su asistencia a la convención europea celebrada ese fin de semana, pese a que era la más importante del año. Los principales perfiladores de Europa solo se reunían cada 12 meses para intercambiar experiencias durante 2 días, todos los años en una ciudad distinta. Ese año era en Alemania, en un hotel cerca del balneario de Sarau, junto al lago Scharmützel, una cita obligatoria para ese grupo de personalidades extraordinarias que día tras día debían enfrentarse a los peores errores cometidos por los seres humanos, y en esa ocasión Philip tendría el honor de pronunciar un discurso sobre su tarea. Ve tranquilo, si pasara algo te llamo de inmediato, además estarás muy cerca, solo a 1 hora de casa. Le había dicho Emma esa mañana al despedirse de él con un beso, cuando en realidad hubiera querido gritar ¿1 hora? El psicópata no tardó mucho más en convertirme en una piltrafa psíquica. Debo conseguir salir de este agujero por mí misma, añadió, confiando en que él se diera cuenta de que solo pronunciaba güeras frases de manual en las que, una vez convertida en paciente, ella misma ya no creía desde hacía tiempo. Y tampoco en la última mentira que le dijo a Philip antes de que emprendiera viaje. Me las arreglaré sola, descuida. Sí, durante los escasos segundos en que lo despidió con la mano desde la ventana de la cocina. Después perdió la compostura y se golpeó la cabeza contra la pared hasta que Samson comenzó a brincar en torno a ella e impidió que siguiera haciéndose daño. Gracias, dijo ahora tras coger todo lo que el cartero le entregó y amontonarlo detrás de ella en el pasillo. Salim le ofreció llevarle los paquetes a la cocina. No te preocupes, gracias. Y luego se llevó la mano a la frente. Casi lo olvido. ¿Podría aceptar este paquete que le envían a su vecino? Salim recogió un paquete del tamaño de una caja de zapatos del suelo, uno en que Emma había creído que no era para ella, y en principio tenía razón. ¿A mi vecino? Las rodillas empezaron a temblarle al tiempo que asimilaba las consecuencias que ese pedido peculiar le acarrearía si fuera lo bastante insensata para aceptar. Al igual que la última vez, cuando se mostró amable y aceptó los libros que le habían enviado a la dentista y se pasó horas sentadas en la penumbra de la sala, incapaz de hacer nada excepto pensar cuándo sucedería,
cuando el timbre de la puerta rompería el silencio y anunciaría la visita no deseada. Mientras sus manos se humedecían y su boca se secaba, contaría los minutos y después incluso los segundos hasta que aquel objeto por fin hubiese desaparecido de su casa. Y pensar en ello ni siquiera era lo peor, algo de lo cual tomó conciencia al leer el nombre del destinatario que aparecía en la etiqueta del paquete. Señor A. Palant, Avenida Teufelsee 16, 14055, Berlín. A lo mejor no tendría problemas con ese objeto en su casa, modificaría el transcurso de su día y la sumiría en la confusión, pero el propio paquete no era el problema. El problema es el nombre. Con el pulso acelerado, Emma releyó la etiqueta y quiso echarse a llorar. Fin del capítulo 7. Capítulo 8. Palant. ¿Quién diablos es A. Palant? Antes no hubiese dedicado ni un minuto a reflexionar al respecto, pero entonces su ignorancia dio alas a sus más sombrías fantasías, lo que la atemorizó tanto que estuvo a punto de estallar en llanto. ¿Avenida Teufelsee 16? ¿Ese número no se encontraba del lado izquierdo de la calle 3 o 4 casas más abajo, justo a la vuelta de la esquina? Pero allí hacía años que vivía la vieja Tornow completamente sola, no el tal A. Palant. Emma conocía a todos los vecinos de los alrededores, pero jamás había oído ese nombre. Eso le causó una difusa sensación de impotencia. Hacía 4 años que vivía en esa pequeña calle sin salida, 4 años desde que habían comprado el inmueble, que en realidad era demasiado caro y solo pudieron adquirir porque Philip había recibido una herencia. ¿Quiere que acepte esto?, preguntó Emma sin tocar el paquete. Estaba envuelto en papel de estraza marrón, con los bordes reforzados mediante cinta adhesiva. Unos cordeles formaban una cruz en la parte delantera y en el dorso. Todo muy normal, excepto el nombre. ¿Señor A. Palant? Por favor, rogó Salim y le acercó el paquete un poco más. Dejaré un aviso en la casa del destinatario poniendo que puede recoger el envío aquí. No, no lo haga. ¿Por qué?, preguntó Salim desconcertado. Es el reglamento, ¿sabe? Debo hacerlo, de lo contrario el envío no está seguro. Sí, de acuerdo, pero por desgracia hoy no puedo. Por favor, señor Stein, me haría un gran favor. Mi turno acaba dentro de 1 hora y, dicho sea de paso, me temo que por mucho tiempo. ¿Por mucho tiempo? ¿Qué quiere decir? Sin darse cuenta, Emma retrocedió un paso. Samson, que percibió su agitación, se incorporó y enderezó las orejas. No se preocupe, no me despiden ni nada de eso. Son buenas noticias, para mí, para Naya y Engin. ¿Naya es su mujer?, preguntó Emma confundida. Correcto, en cierta ocasión le mostré una foto de ella, de nuestro Engin. De momento solo existe una ecografía. Una brisa fría atravesó la puerta y agitó la bata de Emma. Ella tiritó interiormente. ¿Su mujer está embarazada? El peso de la palabra era tan grande que apenas logró pronunciarla. Embarazada. Una combinación de 10 letras que ese día tenía un significado completamente diferente que hacía medio año. En aquel entonces, en el tiempo anterior, la palabra representaba un sueño. El futuro era el símbolo de la alegría y el sentido de la vida por antonomasia. Ahora solo describió una herida abierta, una dicha perdida y, pronunciada en voz baja, su sonido se asemejaba a las palabras nunca o fallecido. Salim, que malinterpretó el estupor de Emma como un signo de muda alegría, sonrió de oreja a oreja. Sí, está de 6 meses, dijo. Ya tiene una gran panza, añadió gesticulando. Y todo encaja muy bien con el puesto administrativo en el servicio interior, ¿comprende? El sueldo es mejor, solo que ya no la veré, señor Stein, y lo lamento. Usted siempre ha sido muy amable conmigo. Pues me alegro. Fue lo único que Emma logró decir en tono apagado, y se avergonzó de ello. Antaño siempre reaccionaba con entusiasmo ante el anuncio de un nacimiento entre sus conocidos, incluso cuando los primeros amigos empezaron a preguntar por qué ella tardaba tanto en tener descendencia y si algo iba mal.
Nunca sintió envidia o amargura porque ella y Philip no lograban tener hijos de inmediato, a diferencia de su madre, que siempre se enfadaba cuando otras manifestaban su felicidad por su embarazo. El inesperado aborto involuntario sufrido cuando Emma tenía 6 años la había cambiado. Después su madre jamás volvió a quedar embarazada. En el presente a veces podía comprender la amargura de su madre. Ser una mujer fértil, imposible. Emma se había convertido en otra persona. Una mujer con la vagina lastimada, una que conocía el sabor del látex y también la sensación del acero vibrando en el cráneo rapado. Una mujer que sabía que un único acontecimiento fatal era capaz de modificar todas las sensaciones, incluso acabar con ellas. Espere un momento, por favor. No, por favor, no es necesario, de verdad, exclamó Salim a sus espaldas, porque sabía qué se proponía ella cuando le dijo a Samson que se quedara sentado en la entrada, también para vigilar al cartero. Una vez en la sala, Emma notó que sostenía el pequeño paquete contra el pecho. Al parecer lo había cogido de las manos de Salim. Maldita sea, ya está en casa. Lo depositó en el escritorio junto a su ordenador portátil situado ante la ventana con vistas al jardín trasero. Abrió el cajón superior y buscó su monedero, en el que confiaba que hubiera dinero para la propina que quería darle al leal Salim como detalle de despedida. El monedero se había deslizado hasta el fondo del cajón, de modo que primero tuvo que sacar unos papeles, una carta del seguro, cuentas, tarjetas no leídas deseándole una pronta recuperación, folletos publicitarios de lavadoras y se quedó de piedra, sosteniendo la hoja de publicidad en la mano. Quiso apartar la mirada de una foto brillante. Oyó el sonoro zumbido en la cabeza. Notó la vibración en el cuero cabelludo y sintió un picor apremiante. Quiso rascarse, pero no lo logró, como tampoco logró librarse del tornillo de banco que le inmovilizaba la cabeza y la obligaba a mantener la vista clavada en aquella hoja. Philip había descolgado los espejos de la casa para evitar que el aspecto de su peinado siempre le recordara aquella noche. Todas las tijeras y afeitadoras habían sido eliminadas del cuarto de baño, pero Philip no pensó en una sencilla hoja de anuncios de un periódico. Afeitadora con cuchillos de diamante, solo 49,90 euros, con función para cortar el cabello, ahórrese el peluquero. Emma oyó el suave crujido que siempre precedía el alud de sus pesadillas, justo antes de que rodara por la pendiente de su alma. Cerró los ojos, y cuando cayó al suelo, se precipitó en el nido de ratas de sus recuerdos. Fin del capítulo 8. Muchas gracias por visitar el Rincón de Lucifer. Les recuerdo que también se pueden suscribir y también activar la campanita para que puedan estar al pendiente de cuando subo un nuevo capítulo. Les deseo una excelente noche. Hasta luego.